Hola, hola, chicas y chicos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta que es nuestra 23ª clase del curso de cálculo avanzado. Se nos empieza a acabar el curso, ¿ya? Todos los contenidos de la asignatura van a quedar programados para un total de 26 clases, si quieren ustedes, así que esta es la antepenúltima cápsula que van a tener que soportarme escuchándome y viéndome en un video, ¿ya? En esta ocasión vamos a hablar de un concepto nuevo que no hemos trabajado en el curso y que probablemente en ningún otro curso han trabajado, que corresponde a la noción de curvas en el espacio o curvas en RN, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata todo esto acá. La noción de curva, lo que vamos a trabajar en este curso es la formalización matemática de una idea intuitiva que uno siempre tiene, que es de estudiar la trayectoria de una partícula moviéndose en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, piensen en una partícula de polen que cae desde un árbol o una pelucita del Plátano Oriental y toda la trayectoria que cubre desde el árbol hasta que cae al suelo, ¿ya? Ese camino que sigue, si uno lo dibujara, es lo que nosotros vamos a entender como curva. Es por ello que en lo que queda de curso tomarán un rol fundamental las dimensiones n igual 2 y n igual a 3. En general no vamos a trabajar en otras. La noción de curva se puede definir para un Rn cualquiera, pero donde tiene sentido de aplicación es en R2 en el plano y en R3 que es el espacio tridimensional. ¿Ya? Vamos directamente a la definición de lo que es una curva. Diremos que un conjunto gamma en Rn es una curva si existe una función continua R definida en un intervalo a, b. Fíjense, esta función tiene como dominio un intervalo real a valores en Rn que vamos a llamar parametrización de la curva, tal que gamma queda completamente descrita por la función R de t con t moviéndose entre a y b. ¿Qué queremos decir con esto? Que uno puede describir el conjunto completo moviéndome solo en una dimensión. Entonces eso quiere decir más o menos lo que uno se imagina como curva. Gráficamente, una curva en R2 o en R3 se ve como las dos figuritas que yo tengo acá. ¿Ya? En la primera tengo en R2, si quieren, a partir de un intervalo yo tomo esta recta que le estamos llamando R de t, y en el espacio tridimensional estoy mirando esta curva que uno se la puede imaginar también como un alambre dispuesto en el espacio. Aquí estamos en diciembre, como una guirnalda de estas de manguera, ese tipo de cosas, es lo que uno se puede imaginar en R3 como una curva. ¿Ya? Adicionalmente, una curva puede tener apellidos. Puede ser una curva suave si es que su parametrización es de clase C1. Se va a llamar regular si es que la norma de la derivada de su parametrización es mayor que 0 para todo t en a, b. Vamos a decir que es simple si su parametrización es inyectiva, o sea que nos da como vueltas en el mismo punto, nos vuelve a pasar por un punto a través de otro elemento de la parametrización. Y cerrada si es que su parametrización es tal que R de A es lo mismo que R de B, o sea que la curva empieza y llega al mismo punto. Ahí le llamamos cerrada. Piensen en una circunferencia, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo de curva que está más bien estudiado, ustedes la pueden buscar, tiene altas propiedades, que es lo que denominamos cicloide. Se define la cicloide como la curva descrita por un punto solidario, o sea, un punto fijo, a una rueda de radio R mayor que cero, que gira sin resbalar sobre una superficie. Imagínense, por ejemplo, el pituto del aire de una rueda de auto, de una rueda de bicicleta. El punto se encuentra a una distancia A mayor que cero del centro de la rueda, ¿ya? Entonces, se pueden imaginar la rueda de la bicicleta y, digamos, el pitutito donde uno pone el bombín para poder inflarle la rueda. Y la idea es que cuando la rueda empieza a girar, imaginarse la curva que describe el pituto del aire. Una parametrización que no les voy a pedir que calculemos, sino que viene dada en el ejercicio, está dada por RT menos A seno de t y RT menos A coseno de t. ¿Ya? Esto aquí normalmente uno tiene que ponerle algún margen de acción al parámetro t, ¿cierto? Aquí no le estamos poniendo en el sentido de que t se puede mover de 0 hasta más infinito si es que la rueda da infinitas vueltas. Pero, por ejemplo, si yo quisiera que esto diera una pura vuelta, entonces lo pongo de 0 a 2pi. Si quiero que dé 3 vueltas, lo pongo de 0 a 6pi. Y así sucesivamente, yo puedo pensar en este parámetro dependiendo del intervalo que le corresponda. Dependiendo del valor de A, la cicloide puede tener distintas propiedades. Por ejemplo, si la miran acá, con respecto a los apellidos que le poníamos a las curvas,
esta curva quedó regular en este caso, ¿sí? Simple, porque es inyectiva, no da ninguna vuelta ni nada por el estilo, ¿ya? Y es suave también, porque aquí la parametrización es de clase C1. Si yo tomo, y esto es cuando la distancia es menor al radio de la rueda completa. Si yo pudiera, por ejemplo, poner el pituto del aire más lejos de la rueda, es difícil imaginárselo. Pero piensen, por ejemplo, en que yo tuviera una rueda sobre una cuerda floja y que los pedales estuvieran por fuera de esa cuerda floja. Entonces ahí, si se fijan, esta curva deja de ser simple, porque hay un punto donde da una vuelta y después vuelve a un mismo lugar, que son los que están representados acá. Este punto, y este de acá, por supuesto, hacen que la curva deje de ser simple porque ella no es inyectivo. Me dio una vuelta y volví a un punto que ya había pasado. ¿Ya? Tenemos otro caso extremo que es donde el pituto está justo en la periferia de la rueda, ¿cierto? Y aquí, si se fijan, la parametrización dejó de ser suave, la curva, perdón, en el sentido de que aquí tengo puntas, entonces en esos lugares la derivada ya no es continua porque venía negativa y después se va instantáneamente positiva, por ende ella no es de clase C1 y puedo observar entonces que una misma, la cicloide, que es una curva como tal, dependiendo de su parámetro A, puede ser simple y suave, puede ser solo suave, como el caso anterior, o solo simple, como este de aquí, ¿ya? Y perder la noción de regular o de suavidad, como podemos observar acá, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer en una curva? ¿Qué podemos calcular en ella? Que es lo que nos convoca en este curso. Aquí en este curso aprenderemos a hacer 4 cálculos fundamentales sobre curvas en el espacio. Vamos a calcular su velocidad, rapidez y vector tangente, que ya lo vamos a definir. Vamos a poder calcular el largo de una curva. Vamos a poder calcular integrales de funciones escalares. Por ejemplo, si yo sé que una curva representa un alambre y me dan la densidad, yo voy a poder integrar la densidad a lo largo de todo el alambre para obtener su masa. Y también voy a poder calcular integrales de funciones vectoriales. Si yo pienso de nuevo este alambre y lo someto a un campo eléctrico, podríamos tratar de calcular cuál es el trabajo que ejerce este campo eléctrico sobre los electrones libres que hay moviéndose en el alambre. Entonces, todas esas cosas que ya son aplicaciones ingenieriles directas, vamos a aprender a hacerlas en los próximos minutos en esta cápsula. Vectores asociados a una curva. Si yo tengo una curva simple y regular, entonces, y R su parametrización, yo voy a poder calcular estos 3 vectores sin mayor inconveniente. El vector velocidad, que lo ponemos con una flechita para diferenciarlo de la rapidez, que va sin la flechita, en el sentido de que yo tomo la parametrización y la derivo para obtener la velocidad. Si yo quiero obtener la rapidez, o sea, el tamaño de la velocidad que estoy teniendo, calculo la norma, porque acuérdense que la norma es la que representa tamaños de vectores, y si yo quiero calcular el vector tangente, que me indica solamente la dirección hacia donde apunta la velocidad de mi recta, o sea, perdón, de mi curva, puedo calcularlo como la velocidad partido la rapidez. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejemplitos más adelante, así que no se preocupen. Además, si yo tomo la rapidez de una curva y la integro entre A y B, donde A y B son los límites del parámetro que la define, voy a poder calcular el largo completo, ¿ya? Y yo podría también definir una función que va a ser la longitud de arco, donde no voy a calcular la integral de A hasta B, o sea, no voy de extremo a extremo, sino que voy de A hasta un punto T entre medio. Y si yo hago solo la integral de A hasta T en vez de A hasta B, voy a poder definir una función que si yo le evalúo en distintos valores de T, me va a arrojar como resultado los largos asociados al momento en el que estoy trabajando la curva. ¿Ya? Veamos un ejemplo más bien sencillo para convencernos de que esto funciona. Consideremos la curva que representa una circunferencia centrada en el origen y de radio r mayor que 0, dado por esto de acá. Y calculemos su función longitud de arco y su largo total. El largo total de una circunferencia lo conocemos. Esto, si la matemática funciona y está todo bien definido, esto nos tiene que dar 2pi por r. ¿Sí? Así que vamos a ver si es que esto funciona. Primero en el ejercicio nos piden calcular la función longitud de arco. La longitud de arco, que era s de t, se define como la integral en este caso desde aquí a vale 0 y b vale 2pi. Entonces esto es de 0 a t de la norma de la derivada
de esto evaluada en un tau y esto integrado con respecto a tau. Si quieren, para no complicarnos con esto de los nombres y todo eso, hagamos una cosa más sencilla. Vamos a calcular la norma de R' evaluada en U y eso integrado con respecto a U y después vamos a evaluarlo entre 0 y t para obtener la función. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer entonces es calcular la derivada de mi vector parametrización. Y lo que hago directamente es derivar ambas coordenadas con respecto a t. Derivo lo primero, la derivada r es una constante, se queda igualita, y la derivada de coseno es menos seno. Así que me queda menos r seno de t. Y si yo derivo la de abajo, r queda constante y la derivada de seno es coseno de t. Además, la norma del vector velocidad en este caso, o la rapidez, si quieren, es la raíz de primer término al cuadrado. Me imagino que ya saben para dónde va esto, más segundo término al cuadrado. Esto es lo mismo que la raíz de r cuadrado y factoricemos al tiro, ¿cierto? Si ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Sabemos que esto vale 1. Y como sabemos que r es mayor que 0, la raíz de r cuadrado es directamente r. Entonces, como ahora nos quedó que la norma de la rapidez es r, sabemos que esto de aquí es r mayúscula. Así que lo reemplazo. Esto me va a quedar la integral de 0 a t de la constante r integrada con respecto a u. Esto es r por la integral del de u, me va a dar como resultado u evaluado entre 0 y t. Así que esto me queda r por t menos 0. El largo de esta circunferencia en el punto t, o en el momento t si quieren, me va a dar r por t. Esto es consistente con lo que nosotros conocemos de longitud de arco de una circunferencia. Si el ángulo central es θ, entonces el largo es r por θ. Y por eso la vuelta completa es 2pi por r. Si yo hago esta misma pega para calcular el largo total de la curva gamma, puedo calcular la integral de 0 a 2pi de esto mismo, que ya sabemos que me va a dar la norma de r'. Ahora podemos ponerlo en t tranquilamente, integrado con respecto a t. Sabemos que esto es r, ya lo calculamos, esa parte del cálculo no va a cambiar, así que es r veces la integral del dt, que sería t evaluado entre 0 y 2pi, me queda r evaluado en 2pi menos 0, así que me queda como resultado 2pi por el radio, que como sabemos hace varios años ya, corresponde a el perímetro de una circunferencia o el largo total de su curva. Está perfecto. Una cosa que podríamos haber hecho de manera más corta es que si yo ya tenía la función longitud de arco, lo que podía hacer era tomar directamente el largo de gamma y decir que esto iba a ser la longitud de arco evaluada en el extremo b, que era 2pi. Entonces me iba a quedar r por 2pi y obtenía instantáneamente el mismo resultado, 2pi por r. Verificamos de dos maneras entonces que el largo de una circunferencia, entre comillas, es el que ya sabíamos, ¿sí? Este curso nos está sirviendo para varias cosas. En algún momento calculamos el volumen de una esfera, ahora acabamos de calcular el perímetro de una circunferencia y estamos confirmando, digamos, que nadie nos mintió cuando empezamos a estudiar matemáticas. Estas fórmulas de verdad funcionaban. Además, sobre una curva yo puedo calcular integrales, que uno le da sentido físico trabajándolas como integrales de trabajo, valga la redundancia. Uno puede integrar funciones de dos tipos sobre una recta, sobre una curva. Yo puedo integrar funciones escalares, o sea, que llegan a valores en R, o bien puedo calcular integrales de funciones vectoriales o campos. Vale decir que llegan a Rn, que van de R3 a R3 o de R2 a R2. ¿Cómo se hace en cada uno de los casos? En el caso de que yo integre una función escalar, o sea que llega a R, para calcular la integral sobre gamma de f por el elemento de línea, yo lo defino como la integral de a hasta b, donde a y b son los bordes de mi parametrización, de la función evaluada en la parametrización multiplicado por la norma de la derivada, o si quieren, por la rapidez. Mientras que
En el caso de una integral de una función vectorial, le vamos a llamar integral de línea de trabajo para separarla de la integral de trayectoria. Aquí los límites de integración siguen siendo a y b, pero fíjense que ahora volvemos a ver un viejo conocido, al producto punto de la función evaluada en la parametrización, de nuevo, es súper importante eso, multiplicada por la, producto punto, perdón, por la velocidad integrado todo esto con respecto a t. Recuerden que producto punto entre dos vectores me arroja como resultado un número escalar, así que voy a poder integrarlo perfectamente dependiendo de t. ¿Ya? Así es como defino estas últimas dos expresiones para el concepto de curva. Podemos aplicarla en un pequeño ejercicio como este de acá que me gustaría dejar encaminado. ¿Ya? Dice, un electrón libre describe una trayectoria a lo largo de un alambre dada por la expresión 3 seno de t en la primera coordenada, 4t en la segunda, 3 coseno de t en la tercera, para t entre 0 y 10, donde t representa el tiempo durante el desplazamiento del electrón. Si el alambre posee una densidad dada por ρ de x, y, z igual a i cuadrado por raíz de x cuadrado más z cuadrado, determine su masa total. Entonces nosotros, para calcular la masa total, tendríamos que calcular la integral, en este caso, de 0 a 10 de la función ρ, pero evaluada en r de t. Ya no va evaluada en un x y z cualquiera, sino que va en este x, va en este y y va en este z. Eso lo multiplico por la rapidez de mi parametrización y eso lo integro con respecto a t. ¿Ya? Avancemos un poco. Rho evaluado en la parametrización, en este caso, sería igual a i cuadrado, o sea, 16t cuadrado, raíz de x cuadrado, o sea, 9 seno cuadrado de t, más z cuadrado, que me va a dar 9 coseno cuadrado de t. Pasa algo reparecido al anterior que hicimos, ¿cierto? Factorizo seno cuadrado más coseno cuadrado, me va a quedar la raíz de 9 nomás, que es 3, y entonces esto me va a quedar 16t cuadrado por 3, y esto es 3 por 6, 18, me reservo una, 48t cuadrado. Entonces, este compadrito de acá vale 48t cuadrado. Si este es mi vector parametrización, la derivada me va a quedar derivada de 3 senos, 3 cosenos, la derivada de 4t es 4 y la derivada de 3 cosenos es menos 3 seno de t. Si tengo que calcular la norma de esto, me va a quedar la, vamos a anotarla por aquí en este caso, o sea, la rapidez sería raíz de 3 coseno de t al cuadrado, me queda 9 coseno cuadrado de t, más la segunda componente al cuadrado, que es 16, más la tercera componente al cuadrado, que me queda 9 seno cuadrado de t. Fíjense que este de nuevo puedo juntar el 9 coseno cuadrado con el 9 seno cuadrado, que me va a dar 9. La raíz de 16 más 9 es 25, así que esto me dio rapidez constante igual a 5. Así que eso valía 48, esto vale 5, reemplazo. Y lo que me están pidiendo entonces va a ser la integral de 0 a 10 de 48 por 5. 5 por 8 es 40, me reservo 4. 5 por 4 es 20, 240t cuadrado integrado con respecto a t, que es una integral muy sencilla. ¿Sí? Propuesto para ustedes queda la parte 2, donde ahora tienen que hacer la misma pega, pero ahora con el producto punto y evaluando este campo en la parametrización que teníamos anteriormente. ¿Ya? Cuando calculen el producto punto, de nuevo se van a cancelar muchos senos cuadrados con cosenos cuadrados y van a obtener una expresión más bien sencilla para calcular. ¿Ya? Que estén muy bien. Termina con esto la penúltima cápsula del curso. Vamos a la antepenúltima, donde vamos a extender de la manera más natural posible el concepto que acabamos de revisar ahora de curvas. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.